Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video de este videocast. Es el último de esta primera serie de 4, porque estoy haciendo videos cada semana, pero durante 4 semanas, no todo el contenido que pongo. Y la semana que viene no voy a subir ningún video, ¿no? Pero este video tiene que ver con el tema de la semana que se titula Cercano, ¿no? O conociendo a Dios de cerca. Y creo que es importante, ¿no?, hablar de ese tema porque se nos habla muchas veces, ¿no?, acerca de conocer a Dios, pero a veces la forma en la que lo hacemos, la forma en la que presentamos a Dios o hablamos de Él, es como si fuera alguien lejano, es como si fuera alguien que no quiere ni puede estar cerca de nosotros, ¿no? O que tal vez nosotros no podemos estar cerca de Él. La idea de la religión es que a Dios hay que agradarle para primero, o sea, primero hay que agradarle para luego estar en su presencia, o que primero tenemos que estar santos, primero tenemos que estar limpios y después podemos recién ir con Él, ¿no? Pero esto es completamente falso, ¿no? Dios realmente primero quiere que estemos cerca de Él y luego viene el estar limpios, o el estar como debemos estar, ¿no? Entonces el título de esta semana es Creyentes, o el título del video, ¿no? Porque me parece interesante esta palabra, me parece que en cierta forma describe lo que somos, ¿no? Describe lo que hacemos. Nosotros creemos, por eso somos en cierta forma parte de el pueblo, ¿no?, de Dios. Entonces, en primer lugar, algo que decía en la transmisión en vivo es que cuando no estamos con Dios o estamos con una idea un poco equivocada, ¿no?, de lo que es tener una vida de seguidor de Cristo, estamos en cierta forma definiéndonos por lo que no somos, ¿no? Creo que tenemos una tendencia muy fuerte nosotros de irnos a definirnos por la diferencia, definirnos por lo que no somos, y por eso es que salen tantas cosas, ¿no?, que a veces decimos yo quiero que este proyecto sea algo distinto o algo diferente, pero no nos definimos específicamente por lo que sí hacemos, ¿no? A veces queremos definirnos como cristianos o como seguidores de Cristo por las cosas que no hacemos, ¿no? A veces queremos decir yo como cristiano no puedo fumar, no puedo tomar, no puedo ir a una discoteca, ¿no? Y a mí me parece interesante eso, ¿no? Cuando alguien me dice, ¿no?, si eres cristiano entonces no puedes hacer estas cosas. Y yo digo, bueno, tú tampoco puedes, ¿no? Pero igual las estás haciendo, ¿no? Entonces, no es que porque no hagamos algunas cosas se nos define nuestra vida cristiana, o que Dios nos va a decir algún día, no hiciste esto, entonces eres aceptable, ¿no? Todas las veces que Jesús habló de la vida después de esta vida, lo ponía como algo que viene, se define en cierta forma por lo que hemos sido y por lo que hemos hecho, ¿no? Cuando se encontró con, o cuando les hablaba, ¿no?, del encuentro que se va a tener algún día con Él, nosotros nos vamos a definir por las cosas que hemos hecho en su nombre, ¿no? Y Él nos va a definir por la relación que hemos tenido con Él, porque Él nos puede decir o nos conocía o no nos conocía, ¿no? Entonces es un poco raro, ¿no?, hablar de qué es lo que le importa a Cristo, qué es lo que le importa a Dios, pero yo creo que podemos en primer lugar aprender a agarrar nuestra identidad primero en Él. Ya estamos en Él, ¿no? Nosotros no estamos buscando nuestra identidad o algún día pertenecer, ¿no? Es como le decía una vez a un amigo, ¿qué vas a hacer el momento en que tengas tu título, ¿no? Por ejemplo, si tú estás estudiando cocina, ¿no?, estás estudiando para ser chef, ¿qué vas a hacer el momento en que tengas el título de chef, ¿no? ¿Vas a dejar de estudiar?
¿Vas a dejar de cocinar? ¿O vas a decir, ya lo logré, entonces me quedo tranquilo, ¿no? Y él me dice, no, más bien es creo cuando recién voy a empezar a hacer todo lo que se espera, ¿no? De un chef. Y es algo parecido la vida con Cristo, ¿no? No tenemos que hacer las cosas esperando recibir el título de hijo de Dios, porque ya lo tenemos, ¿no? Y creo que de ahí nace algo que nos ha definido por siglos, que es el tema o el término creyente, ¿no? Y es bueno inicialmente definirnos por eso, ¿no? No porque nosotros creamos, ¿no? Sino por en quién creemos. No solo nos define el hecho de las cosas que hacemos, sino a dónde lo dirigimos, ¿no? Y como creyentes tenemos que pensar a dónde estamos dirigiendo nuestra fe, en dónde se está colocando esta creencia nuestra, esta fe, ¿no? Y ahí es donde encontramos, como les decía hace un momento, esa identidad en Cristo. Podemos pensar que tenemos que llegar a hacer ciertas cosas para ser de Cristo, pero la Biblia nos habla mucho acerca de cómo se trata simplemente de creer, porque nosotros creo que somos muy movidos a las acciones, ¿no? Cuando nos sentimos mal, cuando nuestra conciencia nos hace sentir, ¿no?, culpables, o nos dice, mira, hiciste esto, ¿qué es lo primero que pensamos nosotros? Es hacer algo, retribuir, traer las cosas correctas, ¿no? Si algo estaba mal o hicimos algo malo, tratamos de arreglarlo. Si hemos tomado algo, tratamos de reponerlo, ¿no? Porque nuestra acción inicial siempre va a ser irnos a las acciones, siempre irnos al hacer, cuando nosotros deberíamos empezar en el ser, y es lo que nos dice la Biblia. Primero tienes que ser. Por eso Jesús hablaba de nacer de nuevo. Por eso él decía que el inicio es, o sea, que un inicio, antes de que nosotros podamos siquiera pensar en él, en seguirle, él ya nos había escogido, ya nos había tenido en mente para sus obras, ¿no? Entonces no somos lo que somos por lo que hacemos, en cierta forma. Tenemos que ir más allá en definirnos, ¿no? Como decía esta semana cuando estaba diciendo, no solo por lo que hacemos, ¿no? En primer lugar, creo que empezamos en definirnos por la diferencia, como les decía, lo que no hacemos. Cómo somos distintos del mundo, cómo somos distintos de las alternativas que hay, ¿no? De las otras creencias, de las otras personas, de las otras naciones, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace ser diferentes? Luego empezamos a definirnos por el qué sí hacemos, ¿no? ¿Qué es lo que sí hacemos? Luego nos definimos por el cómo, por el cuándo, por el dónde, el a quiénes, el por qué, ¿no? Porque la vida en Cristo se trata también de pensar cómo hacemos las cosas, no simplemente hacerlas por hacerlas, ¿no? Y a veces puede sonar un poco, ¿no?, que es discriminante, ¿no?, decir a quiénes hacemos ciertas cosas, pero Jesús enseñó así, ¿no? Él dijo, cuando hagan una fiesta, no inviten a sus amigos, no inviten a los populares, no inviten a los que todo el mundo va a invitar, ni los que pueden devolverles la invitación, sino inviten a los que no pueden devolverles la invitación, inviten a los que no van a otras fiestas, inviten a los rechazados, ¿no?, en ciertas formas. Entonces, sí hay una guía de hacia quién hacemos las cosas, hay una guía de cómo, hay una guía de cuándo, y esa guía se llama sabiduría, ¿no? Y luego vamos un paso más adelante, nos definimos por el ser, nos definimos simplemente porque nuestra fe ha sido puesta en Cristo. El término cristianos a mí me parece un poco raro, porque decimos cristiano quiere decir como Cristo. Entonces, en cierta forma, cuando le dices a alguien yo soy cristiano, le estás diciendo yo soy como Cristo, ¿no? Entonces, creo que es una carga bien pesada, ¿no?, decir eso, porque tal vez llegue el momento de preguntarnos, ¿realmente soy como Cristo? O imagínate que esa persona también conociera a Cristo, ¿no?
y te dice, pero tú eres muy distinto a Cristo, ¿no? ¿Cómo puedes ser cristiano si eres distinto a Él? ¿No? Entonces, aprender a que cuando nosotros, o las cosas que nosotros ponemos como nuestra identidad, las cosas en las que confiamos, no es simplemente títulos, no es simplemente etiquetas, ¿no? Hablaba mucho igual esta semana de lo que son las etiquetas, cómo nos gusta ponerles etiquetas a los demás y etiquetas a nosotros mismos. Y una de esas etiquetas es esa, ¿no? Cristiano. Queremos que sea algo como que casi hacerlo, no ponerlo en nuestra ropa, que la gente sepa, ¿no? Pero creo que primero ese es un sello de identidad, y lo interesante con los sellos de identidad es que no necesitan explicación ni traducción a los demás. Si tú quieres que la gente te conozca como cristiano, entonces empieza a ser como Cristo. Y para aprender a ser como Cristo tenemos que conocerlo y tenemos que pasar tiempo con Él, ¿no? Por eso creo que uno de los primeros títulos que nos ayuda a ganar esa identidad, si queremos ponernos alguna etiqueta o empezar a ordenar nuestra identidad, está en afirmarnos en lo que es ser creyentes. Porque creyente significa, exactamente eso, ¿no? Alguien que cree. Entonces, ¿en qué crees? ¿Crees que Jesús dio su vida por ti? ¿Crees que Jesús murió, estuvo enterrado 3 días y resucitó y luego ascendió al cielo? Creer en eso es algo bastante loco, porque es algo que no es muy común, ¿no? Por lo menos yo jamás he visto a alguien que resucite, jamás he visto a alguien que esté muerto en varios días y luego aparezca vivo. Jamás he visto que alguien ascienda al cielo, pero creemos en eso. Jamás hemos visto que, por ejemplo, un mar sea partido en dos y que pueda pasar millones de personas por él, pero creemos en eso, ¿no? Hay cosas que el mundo niega acerca de la Biblia. Hay cosas que el mundo niega acerca del poder de Dios, pero creemos en eso. Entonces, ¿qué es lo que define tu identidad de creyente? ¿No? Y lo siguiente, no solo en quién creemos, sino en lo que creemos que Él cree de nosotros mismos. ¿Crees realmente lo que Dios dice acerca de ti? Muchas veces Dios nos encuentra de cierta forma que puede ser algo malo. Dios nos puede describir como lo peor, pero nunca lo hace, ¿no? Algo que igual decía, ¿no? Esta semana es que la Biblia no esconde el pecado de sus héroes, ¿no? No te dice que David era bueno y solamente era bueno. No te dice que Salomón era sabio y solamente era sabio. Todas las personas de la Biblia eran personas bastante rotas, ¿no? Pero cuando Dios hablaba acerca de ellos, lo hacía con una fe increíble. Le decía a David, tú eres un hombre conforme al corazón, o a mi corazón, ¿no? Le decía a Salomón que él era el más sabio de todos, como jamás hubo hasta antes de él, ¿no? Jesús, cuando estaba con sus discípulos, les decía cosas lindas, les hacía sentir que ellos eran personas de valor. Dios no necesitaba hacernos más feos para Él hacerse más bonito. Más bien Él se hace más bello cuando nos hace más bellos, ¿no? Y es lo que la Biblia nos muestra acerca de ese Dios. Entonces, ¿tú crees esas cosas acerca de ti mismo? ¿Crees que eres alguien valioso? ¿Crees que eres alguien que tiene un propósito? ¿Crees que eres alguien que no nació por accidente? Entonces, no solo se trata de quién creemos, en dónde ponemos nuestra fe, cuánto creemos en sus palabras, ¿no? ¿Cuánto crees realmente en la Biblia? ¿Cuántos versículos tal vez te sabes de memoria? Piensa en eso y luego, ¿en cuántos de esos versículos que te sabes de memoria confías 100%? ¿No? Porque somos creyentes. Y luego, ¿crees en lo que Dios cree de ti? Tal vez eso sea lo último que tengamos que encontrar, pero tenemos que encontrarlo. Tenemos que aprender a definir si realmente creemos en lo que Dios cree de nosotros.
el día miércoles publiqué un carrusel que se llama Habla de mí, y ahí dejé algunos versos de cosas que Dios dice acerca de nosotros. Entonces te invito a que lo veas y que te preguntes, ¿realmente creo esto de mí? Y bueno, esa es la invitación de esta semana. Te animo a que puedas pensar, ¿no? Tu fe. Piensa, ¿qué tan profunda es tu fe? ¿Realmente crees en Dios? ¿Realmente crees en las cosas que dice? ¿Confías en lo que Dios puso en su palabra? ¿Confías en la Biblia? ¿No? ¿Confías en ti mismo como hijo de Dios? Y creo que ahí vamos a empezar a encontrar nuestra identidad como creyentes. Ya no nos vamos a definir por lo que no hacemos, y tampoco, en cierta forma, por lo que sí hacemos o cómo lo hacemos, la forma, el cuándo, el dónde, ¿no? Vamos a empezar, y nuestra identidad va a empezar a tomar una raíz más profunda cuando sepamos en quién estamos creyendo, ¿no? Y cuando lo conozcamos vamos a ver que Él cree en nosotros. Así que ánimos en eso, y te animo a pasar un tiempo con papá, y que le puedas poner ahí las cosas, ¿no? que tal vez no crees, ¿no? Tal vez, o tal vez no te das cuenta aún, y le puedas decir, Señor, muéstrame, ¿no? Papi, muéstrame las cosas que no creo de ti, de tu palabra o de mí mismo. Y que eso sea tu roca, ¿no? En la que te puedas parar. Que Jesús sea realmente esa roca firme en la que tú estás parado. Así que te animo a eso, y ahí nos vemos pronto.